Vamos a ver en primer lugar el concepto de materia y los estados que presenta. Entonces, si hablamos del concepto de materia, la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. En sí, la materia es energía. Y por lo tanto, como la materia es energía, está sujeta a cambios en el tiempo, porque la materia, recuerden, como es energía, según la primera ley de la termodinámica, se puede transformar. Lo que no se puede es crear o destruir, pero sí se transforma en el tiempo. Y gracias a que la materia se considera energía, puede interaccionar por medio de aparatos de medida. En pocas palabras, a la materia se la puede medir de diferentes maneras. Ahora, si nosotros hablamos de los estados de agregación que la materia presenta, recordemos tres estados muy conocidos, como por ejemplo el estado de tipo sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Acá tenemos la representación gráfica de cada una de estas tres. Si hablamos a nivel de las fuerzas que predominan entre las interacciones entre las partículas que conforman cada una de estos estados de agregación, tenemos que las partículas del estado sólido presentan gran atracción entre las mismas, a diferencia del estado gaseoso, que presentan gran repulsión y separación entre las mismas. En cambio, en el estado líquido presenta un equilibrio entre ambas, tanto de atracción y de repulsión. Hay que tener en cuenta, según la forma, que el estado sólido tiene una forma definida, una forma propia. Sin embargo, el estado líquido y el estado gaseoso no presentan una forma propia, sino se van a adaptar al recipiente que los contiene. Por lo tanto, si tenemos un vaso lleno de líquido, por lo tanto, el líquido tendrá la forma del vaso. Y si a ese mismo líquido lo echamos en otro recipiente, por ejemplo, en una botella, ese líquido adoptará la forma de la botella. Con relación al volumen, el sólido y el líquido presentan volúmenes propios. Pero si lo comparamos al gaseoso, este presentará un volumen diferente. Si bien va a presentar el volumen del recipiente que lo contiene, este tiende siempre a expandir, por lo tanto va a manejar volúmenes mucho más variables según el recipiente. Y una característica especial del sólido es que el sólido, según los cambios de temperatura, puede llegar a dilatarse, puede llegar a contraerse. Si nos acordamos de las puertas de madera, en el frío y en el calor van cambiando su forma, su aspecto y a veces no se cierra bien. Y muchas veces los sólidos pueden ser frágiles como también tenaces, completamente duros. Pueden tener propiedades elásticas, propiedades plásticas. Los líquidos, sin embargo, su característica es que estos fluyen, son fluidos y algunos de ellos pueden ser más viscosos que otros. Si lo comparamos al gaseoso, como hemos mencionado, que pueden expandirse o comprimirse. Eso es lo más importante acerca del estado de agregación de la materia. Ahora, algo más que tenemos que tener en cuenta es el concepto de teoría o también del modelo cinético molecular. ¿Qué nos dice el concepto? Nos dice que la materia está constituida por partículas. Ok, esas partículas pueden ser átomos o pueden llegar a ser moléculas. Estas partículas están en constante movimiento, se mueven para diferentes lugares, dependiendo si es sólida, líquida o gaseosa. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, vemos en esta imagen, aquí las partículas están más o menos detenidas, están quietas, pero en realidad están vibrando. Una y otra vibra, ¿sí? Y se producen fenómenos de liberación de calor en cada vibración. Sin embargo, si nosotros aumentamos la temperatura de esta sustancia, evolucionará a un estado totalmente diferente, que es el estado líquido, donde las partículas aquí están más móviles y por lo tanto están más separadas y hasta tienen cierta repulsión entre sí. Por lo tanto, acá hay mayor movimiento cinético. Y si agregamos más fuente de calor, por lo tanto la temperatura aumenta mucho más, pasaremos ya a un estado gaseoso, donde las partículas tienen gran movimiento y sobre todo un movimiento desordenado, donde llega a repelerse o a sufrir fenómenos de repulsión entre sí. Entonces, en pocas palabras, si hablamos de un fenómeno de transformación según la temperatura, lo más frío estaría en un estado sólido, mientras más temperatura pasaríamos a un estado líquido y mientras más temperatura pasaríamos a un estado gaseoso. De tal manera que podemos concluir que a mayor temperatura sufre la materia, mayor desorden de las partículas que lo conforman. Esa es la idea introductoria. Bueno, nosotros por lo tanto sabemos que tenemos sólido, líquido y gaseoso. Pero si tomamos como por ejemplo el agua, que es uno de los más clásicos, podemos decir que un sólido puede ser el hielo, ¿no? En líquido puede ser el agua líquida. Y en su estado gaseoso podemos ser el vapor de agua, ¿no? Como ya lo conocemos. Entonces, ¿qué pasaría si algo sólido se transforma en líquido? Bueno, a eso le llamamos nosotros en química fusión. Decimos que el sólido se funde hacia líquido. Ahora, si nosotros vemos que hay una transformación de líquido a gaseoso, por ejemplo, cuando el agua comienza a evaporarse, comienza a formarse gas, entonces nosotros a eso le llamamos vaporización. De tal forma que la parte gaseosa también puede volver a su estado líquido. A eso nosotros le vamos a llamar condensación.
Y ahora, si el estado líquido, por ejemplo, se transforma a sólido, entonces tenemos el proceso de solidificación. Ahora, el estado gaseoso, cuando uno está cocinando, por ejemplo, el vapor sale de la fuente donde estamos cocinando y se pega en las paredes y se enfría y se forman líquidos de agua, también las paredes, hasta el techo, depende de cómo uno cocine, y eso se llama condensación a un estado líquido. Ahora, si nosotros llevamos agua al refrigerador y ahí se comienza a solidificar, eso se denomina solidificación. Pero también tenemos otros ejemplos, como por ejemplo de un sólido a un gaseoso. Y ahí le llamamos ahora volatilización o también sublimación directa. Y como por ejemplo tenemos aquí las bolas de naftalina que se dejan para eliminar las polillas, no evitar que se destruya la ropa o tenga un feo olor. Entonces esto hace que pase de un estado sólido a un estado de vapor directamente a un estado gaseoso sin la necesidad de pasar a un estado líquido. Directamente pasaría eso. Ahora, también tenemos el otro proceso inverso, ¿no? Donde el gaseoso pasa a ser líquido mediante el proceso de sublimación indirecta. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo el aire, ¿sí? Que presenta en sí vapor, en una temperatura bastante fría, puede posicionarse sobre la superficie de varios materiales, como por ejemplo en estas hojas, y directamente pasar de un vapor hacia un estado sólido, como podemos apreciar aquí. No sé si lo vemos aquí, los cristales de hielo pequeñitos, ¿no? Entonces aquí estamos viendo esos tres estados con sus respectivos cambios que tenemos que memorizar estos nombres para mencionarlos en una exposición o en el examen.